Chicos, los bebés pueden pasar al otro lado con para su clase y también para la guardería. Y los demás nos vamos a quedar aquí para escuchar la palabra del Señor. Gracias, hermano. Como les dije, si usted estaba el miércoles va a entender esta broma. Si no, no va a entender. Traigo un mensaje apostólico para ustedes. ¿De dónde? De la segunda carta a los Corintios escrita por el apóstol Pablo. Segunda Corintios capítulo 10, mis hermanos, vamos allá. Segunda Corintios capítulo 10. ¿Qué está pasando con eso? ¿Soy yo? ¿Soy yo o son ustedes? Ya está encendido este. El miércoles estudiamos un poquito de verdad sobre el papel importante de los apóstoles y la autoridad con que predicaban y enseñaban. Y vimos que tanto como hay apóstoles de Cristo, hay falsos apóstoles. Y hay de aquel que escucha la voz de un falso apóstol. Pero bendecido aquel que escucha las palabras inspiradas y preservadas de los verdaderos apóstoles de Cristo. Entre ellos está el apóstol Pablo. Así que vamos a leer lo que él escribió en capítulo 10, 2 Corintios 10, versos 3 al 5. Vamos a leer esta porción y luego vamos a pedir la ayuda de Dios. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Cristo y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Oremos. Padre celestial, gracias mi Dios por tu santa palabra, inspirada, preservada y hasta traducida a nuestro idioma. Gracias, Padre, por eso, porque tu palabra nos guía, tu palabra nos ilumina, tu palabra nos expresa tu santa voluntad. Y te rogamos que en esta mañana podamos tener oídos atentos y corazones abiertos a recibir esta palabra con toda mansedumbre. Yo estoy seguro que Satanás no va a estar contento con lo que tengo planificado decir, pero yo te ruego que tu Espíritu nos capacite para poder recibir este mensaje, sabiendo que es para nuestro bien, como toda la Escritura es para nuestro bien. Así que danos mentes para poder recibirla. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Estaba pensando en estos versículos recientemente y tal vez una miniserie vamos a hacer, porque hay mucho que se puede predicar de esta porción de la palabra de Dios. Y la verdad, estos versículos contienen una gran verdad que Pablo expresa para cada creyente, y es importante entender esto para poder vivir una vida cristiana en éxito, en triunfo. Si tú no entiendes las verdades que Pablo expresa en esta porción, será muy difícil madurar y desarrollarse en su vida espiritual. Tan importantes son estas verdades. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne. Mis hermanos, Pablo está dirigiéndose a creyentes. Y él mismo se incluye. Y dice, nosotros andamos en la carne. Hay que prestar mucha atención a la palabra de Dios cuando estamos leyendo. Hay una diferencia en andar en la carne y andar según la carne. Hay una diferencia entre tener carne y ser carnal. Punto es que Pablo, aun siendo salvo por muchos años, igual los hermanos en Corinto, dicen, nosotros andamos en la carne. Nosotros hasta el día de nuestra muerte o hasta el día de rapto tendremos una carne, un cuerpo que lamentablemente
es dado al pecado. Tenemos una carne que desea oponerse a la voluntad de Dios. Y eso es sin importar cuántos años llevas de creyente. Otra porción que habla mucho de esto, Romanos capítulo 7. Pablo escribe la lucha interna del Hijo de Dios. Que tenemos el Espíritu de Dios que quiere hacer lo bueno y desea agradar a Dios. Y por otro lado la carne en cualquier instante quiere oponerse al Espíritu de Dios. Así que Pablo dice, andamos en la carne. Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, con su lugar en Corintios siempre. Gálatas 2, a veces la introducción es larga y el mensaje corto. A veces la introducción es corta y el mensaje largo. Y a veces ambos son largos. Yo creo que es el caso hoy. Gálatas 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Noten esto. Aun siendo cristianos, nosotros vivimos en la carne. Esto es, tenemos un cuerpo físico todavía. No somos solamente criaturas espirituales, tenemos un cuerpo, tenemos carne también. Pero Pablo es muy claro en dejarnos saber que lo que le restaba por vivir en esta carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está la distinción. Aunque vivimos en la carne, no debemos vivir en sujeción, en sumisión a los deseos de la carne. Ahí está el problema, cuando comenzamos a andar en sujeción a la carne. Según Pedro capítulo 2, otro mensaje apostólico, esta vez del apóstol Pedro. Según Pedro capítulo 2 y verso 10. Capítulo 2, verso 10. Dice, principalmente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Miren este punto. Cuando uno anda siguiendo la carne, en sujeción a la carne, va a andar en concupiscencia. Concupiscencia son deseos carnales, deseos perversos. Y también va a andar en inmundicia. Esto es cuando andamos siguiendo la carne. Andar en la carne es neutral. Tú puedes andar en la carne porque tienes un cuerpo. Y puedes rendir tu carne al Espíritu de Dios y andar en el Espíritu. Pero con esa misma carne tú puedes seguir sus deseos perversos. Tú puedes prestar tus miembros para injusticia. Así que es la distinción que hace Pablo cuando dice andamos en la carne, pero no andamos según la carne. Cristo dijo algo parecido, Juan 17. Juan capítulo 17. Por eso requiere prestar atención cuando leemos y escuchamos la palabra. A veces una palabrita puede hacer gran diferencia. Juan 17, versos 14 al 16. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pareciera ser una cosa extraña. ¿Qué dice Cristo? Dice que estos que están actualmente en el mundo no son del mundo. Pues ¿qué? ¿Vinieron del planeta Marte o de dónde vinieron? ¿Por qué no son del mundo? Cristo está diciendo, sí, son seres humanos que nacieron aquí en esta tierra, pero su identidad ya no es con el mundo. Quiero decir, está bajo la operación y bajo la potestad y la influencia de Satanás. Sí, tienen que vivir en medio de mucha gente que sirven al diablo. Tienen que vivir entre muchos inconversos. Pero no son del
mundo. Sus intereses son muy diferentes. Su lealtad es muy diferente. No son del mundo, aunque están en el mundo. Pablo dice, estamos en la carne, pero no vivimos según la carne. Ahora bien, todo esto es introducción a lo que vamos a hablar. Vayan ahora a 2 Corintios 10, otra vez. 2 Corintios, capítulo 10. Dice Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto es, no peleamos en el sentido carnal. Aunque tenemos un cuerpo que pudiera pelear, nuestra milicia, nuestra guerra, no es según la carne. A continuación, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Con eso en mente, Efesios capítulo 6. Yo creo que hasta ahora todo esto es muy conocido. Tal vez lo han escuchado una que otra vez acerca de la necesidad de andar no según la carne, sino según el Espíritu. Han escuchado que nuestra milicia, nuestra guerra, no es una guerra física, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores en estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la corte de justicia, y calzados los pies con la presta del evangelio de paz. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Como encabezado de esta porción, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y luego describe lo que es su armadura. Y antes de pensar en agarrar una espada y una saeta, un arco y fusil, dice él, la lucha no es contra sangre y carne. Y como no es contra sangre y carne, la armadura que utilizamos no son cosas físicas. Ahora, él explica, él menciona algo físico, pero luego le da una aplicación espiritual. Por ejemplo, cuando consideramos la armadura que cada creyente tiene a su disposición, verdad, justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la oración, el ayuno, la comunión de los santos y el mismo Santo Espíritu. Todo es parte de las armas de nuestra milicia. Vuelven a Corintios capítulo 10. Seguimos en la introducción. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora bien, si no son carnales, ¿qué son? Ya está, espirituales. Y como son espirituales, son poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Debemos entender que la armadura de Dios es armamento aprobado y ofrecido por el mismo Dios, y como es de Dios, tiene poder. Tiene poder para destruir fortalezas. Aquí les brindo el título de hoy: la destrucción de fortalezas.
¿Qué es una fortaleza? Es una defensa natural. Es un recinto fortificado, es un castillo, una torre, un refugio, digamos un cuartel, donde un ejército puede esconderse o defenderse contra ataques de sus oponentes. Así es una fortaleza. Y por supuesto, cuando leemos en el Antiguo Testamento encontramos ejércitos defendiendo sus fortalezas. Incluso cuando estaban en la batalla, si se sentían agobiados, retrocedían a su fortaleza, sabiendo que al llegar a ese lugar estarían en un lugar seguro hasta que pase el quebranto. Ahora, dice Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales y son poderosas para la destrucción de fortaleza. Ahora, quiero que piensen algo. Si el armamento espiritual que Dios da es para destruir una fortaleza, ¿cuál es el origen de la fortaleza? Correcto. Y aquí hay que tener cuidado, porque sí es otro mensaje que tal vez voy a traer, de buscar fortaleza en el Señor. Y sí, Él es la fuente de una cierta clase de fortaleza, pero no la fortaleza que está mencionada en versículo 4. ¿Cómo lo sé? Porque si Dios da la armadura y las armas de milicia para destruir esa fortaleza no es de Él. Es la fortaleza del oponente, del enemigo, es la fortaleza del mismo Satanás. Y si hay fortalezas satánicas, ¿dónde están? Bueno, aquí tenemos muchos países representados. En el país que usted conoce, o el estado que usted conoce, ¿ha visto un lugar que diga fortaleza de Satanás? ¿Con rótulo grande? No, él no es tonto. Es perverso, es malo, pero no es tonto. Porque cuando hablamos de una fortaleza satánica, no necesariamente estamos hablando de un edificio de ladrillo y mortero, ni de madera y yeso. Estamos hablando de cosas espirituales. ¿Y sabe qué? Esta fortaleza puede estar adentro de uno mismo. Adentro de su propia mente, como dice el siguiente versículo, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Pablo habla de pensamientos, imaginaciones y consejos. ¿Dónde está todo eso? Aquí, entre las dos orejas. Ahí está. Y si ahí está una fortaleza satánica, esa es la fortaleza que tiene que ser destruida por el poder de Dios. Ahora bien, ¿cómo se hace una fortaleza? Hablando de una fortaleza espiritual, fortaleza física. Se construye. Requiere tiempo. Una fortaleza no se va a construir de la noche a la mañana. Tal vez algo muy rústico, muy primitivo, pero ya una cosa fuerte. Cuando habla de que Canaán tenía muros altos, todo eso no se hizo de la noche a la mañana. Esa fortaleza tomó tiempo para poder desarrollarse, para poder ser edificada. En la misma idea, las fortalezas satánicas no se construyen de la noche a la mañana. Va en Efesios 4. Efesios 4, versículo 27. ¿Sabe qué? Mejor desde 26. 26, 27. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El mandato de no guardar enojo para luego tener amargura y rencor. Ni deis lugar al diablo. Interesante. Pablo, escribiendo a quienes, creyentes en Éfeso, de la necesidad
de no dar lugar al diablo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no viene de una vez para establecer su fortaleza. Yo creo que si él se presentara de esa manera, cualquier creyente lo rechaza. Pero lo que él busca es un agarradero. Busca un asidero, busca un lugar pequeño para él meterse y luego estando allí, él establece una fortaleza. Así que sí, hay que cuidarse de las fortalezas satánicas, pero aún antes de eso, ni hay que darle lugar a ese diablo para comenzar a establecer su campamento. Apocalipsis 2, ¿qué sucede si no me cuido y doy lugar al diablo? ¿Qué sucede? Bueno, Apocalipsis 2, verso 13. No sé si una vez alguien ha pasado por esto. Viene una persona, tal vez un familiar, un primo, quién sabe, pero un arrimado. Viene, no, pues dame donde pasar la noche. Pasa la noche. 2 noches. 3 noches, 1 semana, 2 semanas y el arrimado no se va. Y cuando usted menos lo espera, pues ya tiene su cama, ya tiene todas sus pertenencias ahí. Dice, ¿cómo pasó eso? Yo apenas le di entrada por una noche. Ya. Das un poco de lugar al diablo y vas a ver lo que pasa. Apocalipsis 2, verso 13. Cristo está hablando a una iglesia en Pérgamo. Y dice, yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Oh. Si doy lugar al diablo, eventualmente viene siendo una silla, un trono, un lugar donde Satanás ya mora, donde él está bien cómodo, donde él ya hace sus influencias, donde ya por descuido mío necesito ahora bregar con la fortaleza satánica que ha entrado en mi vida. Lo que pudo haber sido muy fácil, con la ayuda de Dios, por supuesto, de erradicar de mi vida. Como yo me descuidé y le di un poco de lugar, ahora tengo un gran problema, a una fortaleza que ahora necesita un poco más de intervención para poder derribar. Ahora bien, se habla mucho y correctamente de edificar unos a otros. Y bíblicamente hablando, la edificación mutua es muy buena. Pero a veces hay tiempo de destruir. Vayan conmigo, por favor, Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 3. Ahora, no deje volar la mente. No piense que estoy hablando de destruir a su amigo, hermano en Cristo. Nada por el estilo. Debes tomar este mensaje lo más personal que usted pueda. Piense en ti, no piense en otro. Eclesiastés 3, verso 1. Para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. En esta mañana el enfoque de este mensaje es cómo destruir fortalezas que están no por allá afuera, o no fortalezas que el vecino tiene, o que su hermano tiene. Fortalezas satánicas en tu propia mente, en tu propia vida. Hay un tiempo para edificar, sí, pero también un tiempo de destruir. Eclesiastés 9, por favor, Eclesiastés 9, verso 18. 9:18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, mas un pecador destruye mucho bien. ¿Se acuerdan cuando Dios hizo la tierra y el cielo? Génesis 1, ¿verdad?
Y después de cada día, dijo Dios que estaba bueno. Y esto era bueno. Vio Dios que esto era bueno. El final de la creación, todo estaba bien. Y así continuó Génesis 1, Génesis 2. Y al entrar en Génesis 3, cuando el hombre y la mujer pecan, ¿qué pasó con lo que estaba hermoso y bonito? Entró al mundo el pecado. Y por el pecado, la muerte. Correctamente dijo Salomón, un pecador, un solo pecador se necesita para destruir mucho bien. Ahora bien, cuando hablamos de la destrucción de fortalezas, quisiera darles esta pequeña ilustración tal vez. Hay unos insectos que son muy, muy problemáticos para los que tienen casa de madera. Yo sé que algunos se sorprenden cuando vienen aquí y ven, pues las casas no son de bloque y ladrillo y vara, no, casi todos de madera. Más fáciles y rápidas para construir y menos costosas, pero una gran desventaja, aparte de que no tienen la misma fuerza frente a un huracán, hay unos insectos llamados termitas, que si entran a tu casa, al fundamento, en las paredes, van a hacer pedazos tu casa. Tu casa se va a caer. Ahora, si yo noto que hay termitas en mi casa, necesito actuar para destruir aquello que está destruyendo mi casa. ¿Sí me explico? De semejante manera, si yo entiendo que hay pecado en mi vida, que ese pecado va a destruir mi vida, necesito destruir aquello que me va a destruir a mí antes de que me destruya. ¿Alguien me está escuchando? Porque si yo no destruyo aquello, esa cosa me va a destruir a mí. Destrucción de fortalezas. Bueno, esa fue la introducción. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Dios es tan sabio en su palabra que nos manda por la inspiración del Espíritu Santo el apóstol Pablo a decir que hay que destruir las fortalezas, hablando de cosas satánicas y diabólicas y pecaminosas. Y luego el Antiguo Testamento especialmente nos da ejemplos de personas que tuvieron que destruir fortalezas pecaminosas en su vida o en su alrededor para poder tener victoria. Así que acompáñeme por favor en esta jornada por el Antiguo Testamento y luego un poco de nuevo para ver destrucción de fortalezas. Éxodo 32, vamos allá. Éxodo 32. Como son varios ejemplos, no podré darles todo el contexto. Bueno, por lo menos no podemos leerlo. Trataré de explicarles un poco el trasfondo. En Éxodo 32, Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios, recibiendo los mandamientos y instrucciones y todo eso, en buena comunión con Dios. Mientras el pueblo al pie del monte estaba ya preocupado porque pues pasaron 40 días y Moisés no baja y quién sabe qué le pasó, si se perdió, si nos dejó, saber qué le pasa. Y el pueblo comenzó a pensar, necesitamos dioses visibles como los egipcios tenían. Necesitamos algo visible que nos hace pensar en Dios. Y luego le dicen a Aarón, el que quedó a cargo, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, verso 1. Lamentablemente a Aarón, pues buen hombre, ¿verdad que sí? Pero en este caso le faltó espina dorsal. En vez de decir, no, ¿cómo van a pensar eso? ¿Cómo van a hacer dioses, ídolos? Si Dios nos acaba de salvar de Egipto. Lamentablemente Aarón doblegó bajo la presión del pueblo. Y él recibe una ofrenda de oro, de plata y todo eso. Y comienza a derretir ese oro y moldea y hace un becerro de fundición. Y miren lo que él dice en versículo 4.
el cual los tomó de las manos de ellos y formólo con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. ¡Qué blasfemia! Mezclando el nombre de Jehová con la idolatría, con un becerro de fundición. Él bien sabía que el pueblo no tenía Dios en la mente. Ellos querían dioses visibles, dioses hechos por las manos de los hombres. Pero bueno, ahí están ellos festejándose con su recién hecho ídolo. A lo lejos hay un varón de Dios llamado Moisés, que estaba en buen compañerismo, el mejor tiempo de su vida. Y ya Dios dijo: pues ya, te toca regresar. Y cuando Moisés comienza a bajar del monte, escucha, y luego observa que el pueblo estaba totalmente entregado a la idolatría. Estaba tan enojado Moisés que quiebra las tablas que Dios le había dado. Tablas escritas con el dedo de Dios. Las reventó por su furia. Y luego, versículo 20, y tomó el becerro que habían hecho, y quemólo en el fuego, y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y diólo a beber a los hijos de Israel. Moisés notó una fortaleza satánica e idólatra que había entrado a la congregación. Moisés vio que este símbolo, un becerro de fundición que deshonraba a Dios y glorificaba al pecado, había entrado a la congregación y dijo: esto no puede permanecer. Él agarra esa estatua y lo quiebra y lo muele hasta reducirlo al polvo. Ahora, yo no sé cómo hizo esto, pero lo hizo. Lo redujo al mero polvo y luego lo esparció sobre las aguas. Y una mezcla fea de oro en polvo y agua. Y comienza a dar vasos de eso a la gente a tomar. Ahora, la explicación no es dada, pero utilizando un poco de lógica, ¿qué sucede cuando uno come y bebe algo? Va a la letrina. Jesús dijo eso en Mateo capítulo 15, ¿verdad? Posiblemente lo que Moisés quería dejarles saber es esto: lo que ustedes hicieron y lo convirtieron en un Dios, esto es lo que realmente es, tan vil y tan cochino como lo que va a la letrina. Ahora, él hace eso, ¿en medio de qué contexto? En Éxodo versículo 20, mis hermanos, el pueblo recibe el mandamiento de no tener dioses ajenos delante de mí y no harás ninguna imagen. Y el pueblo estaba en violación de esas mismas leyes en Éxodo 32. Y Moisés actuó en poder de la palabra de Dios, no en la opinión de la mayoría. Porque si hubiera bajado del monte y pregunta: bueno, ¿quién está a favor del becerro? Levanta la mano. No, pues casi todos levantan la mano. Nada más unos cuantos que no estaban de acuerdo. La mayoría estaba a favor. Pero Moisés, cuando destruyó esa fortaleza, no pidió opinión pública, oiga, aún del pueblo de Dios. Aún del pueblo que había sido salvado por la sangre del Cordero, Éxodo 12:13. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se trata de destruir fortalezas en tu vida, lo que no puedes hacer es buscar creyentes de los carnales y decir: bueno, ¿apoyas lo que estoy haciendo? ¿Tú apoyas esto? Y luego buscas aprobación de aquellos que son tan carnales como tú y crees que está bien. Para destruir fortaleza, mis hermanos, hay que buscar autoridad de la misma palabra del Señor. Moisés dijo: si yo soy el único que pienso así, que sea así, pero voy a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me manda a no tener dioses ajenos, a no hacer estatuas, a no hacer ídolos. Y en el poder de Dios, yo voy
actuar. Éxodo 23, segundo ejemplo. Te dice cuántos son, no se preocupe. Caben 2 dedos. Perdón, 2 manos. 10 dedos, 2 manos. Éxodo 23, verso 23, 24. Destruyendo fortalezas. Moisés destruyó una gran fortaleza satánica con el becerro de fundición. Y aquí Dios, como es sabio, como Él solo, manda a una generación que en un futuro tendrían que destruir fortalezas. Aquí está. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo y al eteo y al fereceo y al cananeo y al heveo y al jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantaréis enteramente sus estatuas. También, Deuteronomio 7. Otro pasaje para leer, luego hago comentario. Deuteronomio 7, versos 5 y 6. Casi el mismo mandamiento. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus bosques y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre las de la tierra. ¿Qué sucede? Bueno, Dios iba a desalojar el pueblo pagano, menciona 7 naciones ahí, personas que cuando se trata del mercurio del pecado ya estaba pasado de límite. Dios por mucho tiempo había observado el comportamiento de esta gente pagana que cada día iba de mal en peor y dijo, no, ya su juicio les va a tocar, los voy a desalojar de su nación. Y luego le manda a Israel, que iban a ser los nuevos habitantes de esas ciudades, a destruir las esculturas, las imágenes y los ídolos que encontrasen en ese lugar. ¿Por qué? No iban a entrar a un pueblo desierto. No eran como pioneros buscando establecer campamentos en el bosque. No, iban a entrar en una ciudad donde ya había casas y ya había infraestructura, pues ya había muchos artefactos. Y dice Dios, lo primero que necesitan hacer es destruir las fortalezas paganas que están en esas ciudades. Y me pongo a pensar que aún esto tiene aplicación para hoy en día. Ahora, otra vez, el enfoque del mensaje es usted mismo. Yo no estoy a favor de violencia contra X organización, contra X tienda, sino la batalla por su mente, usted mismo. Hay culturas que han tenido y tienen influencias satánicas. Y nosotros, por pertenecer a X cultura, también heredamos esas fortalezas que han de ser, que necesitan ser destruidas. ¿Cómo qué? Levítico 18. Levítico 18. Nadie puede controlar ni el país, ni el estado, ni el barrio, ni la familia en que nació, mucho menos la cultura. Pero lo que sí puedes hacer es filtrar lo que tu cultura te ha enseñado por la palabra de Dios. Y lo que es de agrado a Dios, reténgalo. Si es neutral y no viola la palabra de Dios, reténgalo. Pero si es algo que va en contra directa de la palabra de Dios, hay que eliminar eso. Es una fortaleza satánica que usted ha recibido por herencia de su propia cultura. ¿De qué estoy hablando? Levítico 18, 1 al 3. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto,
en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. En este momento, Israel estaba salido de Egipto, pero todavía no adentro de la tierra prometida. Dios dice, lo que han observado por ya 4 siglos en Egipto, su adoración del sol y del río Nilo y de animales, eso no lo hagan. Eso es malo. Ustedes vieron cosas en Egipto que eran malas, deséchanlas. Deséchanlas, esas cosas son malas. También, cuando lleguen a Canaán, cuando cruzcan el río Jordán, van a ver cosas en Canaán. Tal vez ya a lo lejos ya están escuchando lo que se hace en Canaán. No lo vayan a imitar, ni del pasado ni del presente. Esas culturas son paganas y por eso Dios ha vomitado los moradores de esa tierra. Así dice el versículo 25. Ahora, es interesante, no lo haremos por cuestión de tiempo, pero lea Levítico 18 en su propio tiempo. Y van a ver un poco de la descripción de prácticas que estaban toleradas, aprobadas y promovidas en Egipto y en Canaán. Y casi todas esas cosas tienen que ver con pecados sexuales. Que si tú naciste en Egipto o naciste en Canaán, la sociedad aceptaba eso. Tu cultura te enseñaba que eso era correcto. Pero Dios le manda a Israel a derribar esas fortalezas satánicas que eran vestigios de una cultura pagana. Mire cómo Dios lo describe. Versículo, leamos 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Dios dice, hay una frase que abarca todo lo que aprobaban y aceptaban en Egipto y en Canaán. Y son prácticas abominables, cosas detestables, cosas asquerosas. Y aunque la cultura en que ustedes han estado sumergidos en Egipto por muchos años lo acepta, no es para ustedes aceptar. Y cuando lleguen a Canaán, lo primero que han de hacer es destruir las fortalezas satánicas que existen por la cultura. Mis hermanos, jamás justifiquen en sus vidas, en su práctica, algo pecaminoso simplemente porque, pues mi cultura acepta esto. Mi cultura me ha enseñado esto. Lo que reina por encima de cualquier cultura es la palabra de Dios. Destruyamos fortalezas satánicas que heredamos por las diferentes culturas de las cuales venimos. Jueces capítulo 6, tercer ejemplo, Jueces capítulo 6, versículo 25 y leeremos hasta el 28. En Jueces 6, Dios va a levantar un juez llamado Gedeón, un hombre que él iba a utilizar para librar a su pueblo de Madián, la nación que los estaba oprimiendo. Y entonces Dios le habla a Gedeón, le llama varón esforzado y todo eso. Gedeón no mucho lo quería, se quería muy débil, se quería muy pequeño, pero eventualmente acepta el encargo de parte de Dios. Ahora, Dios le da una pequeña prueba. Antes de poder enfrentar a Madián y antes de poder librar a Israel de los madianitas, Dios le da una prueba muy interesante, que involucra la destrucción de una fortaleza. Jueces 6, versículo 25. Y aconteció que a la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también el bosque
que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña del bosque que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, hizo de noche. Y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortado el bosque que junto a él estaba, y sacrificado aquel segundo toro en el holocausto sobre el altar edificado. Aquí Jehová le manda a Gedeón a destruir una fortaleza que se encontraba ¿dónde? ¿En la tierra de los amorreos o jebuseos o filisteos? En su propia casa. Ahora, es cierto que la casa del papá, pero como Gedeón era parte de esa familia, Dios le pone la prueba diciendo, a ver si me vas a obedecer, a ver si vas a confiar en mí. No es posible que el hombre que yo voy a utilizar para librar a Israel, que él tenga un altar de Baal en su casa. Es una fortaleza satánica que hay en tu casa. Y lo que yo te mando a hacer, Gedeón, es derribar ese altar y poner en su lugar un altar dedicado a Dios. Gedeón tiene un poco de miedo. Dice, bueno, sí hay que hacerlo y sí debo hacerlo. Pero en el día no. No quiero que me vean. No quiero que me paren. No quiero tener problemas. Y lo hizo de noche con 10 hombres. Por la mañana, los vecinos y todo vieron que alguien había destruido la fortaleza satánica. Y dijeron, ¿quién ha hecho esto? Y este otro altar, pues, ¿qué es? ¿Quién ha hecho esto? Buscando, inquiriendo, ven que era Gedeón. Y algo admirable hizo el papá de Gedeón. No era admirable hasta ahora, porque era idólatra. Pero aquí dice, ¿sabes qué? Mi hijo, me hiciste pensar. Si Baal realmente era un dios, él mismo se hubiera defendido. Pero como él no dijo nada, ¿cómo yo voy a decir algo? Si Baal es un dios, que hable, que pletee por sí mismo, dice el papá de Gedeón. ¿Cuál es el punto? Tal vez, y no conozco mucho de sus hogares, si es su caso no lo sé. Tal vez en la casa suya, una abuela, tío, primo, tenía la tina parada con María ahí. Tenía su estatua para María. ¿O a poco no existen? ¿Tendría el valor de hacer lo que hizo Gedeón? Voy a destruir esta fortaleza satánica que está en mi vida. Porque yo no puedo venir a una casa y pretender amar a Dios de todo corazón. Y yo por mi presencia estoy permitiendo esto. Gedeón dijo, no es posible. Necesito destruir esta fuerza satánica. Pero también más de ahí. Hay fortalezas satánicas que pueden ser transmitidas de padres a hijos. Dejemos a un lado la idolatría física. Nunca subestimemos el poder de los ejemplos que damos a nuestros hijos. Es muy cierto que muchos hijos aprenden a tomar viendo a quién. A papá que lo hacía, con sus amistades y por aquí y por allá. Gracias a Dios por aquellos niños que al ver eso dicen, bueno, yo no quiero hacer lo que mi papá hacía. Pero son bastante de aquellos que su primer trago era con papá. Su primera escapada era con papá. Mis hermanos, nunca subestimemos el legado que estamos dejando para nuestros hijos. Fortalezas satánicas pueden ser transmitidas de padre a hijo, a nieto. Y Dios le manda a Gedeón a destruir esa fortaleza satánica. Pero oiga, no solamente destruirla, sino poner algo más en su lugar. Establecer un altar a Dios, lo cual él hizo. Tal vez será para otra semana que desarrollo más este pensamiento.
Cuando se quita algo de la vida de uno, se crea un vacío. Y cuando hay un vacío, hay que tener cuidado. Porque en cualquier ámbito, cuando hay un vacío, chupa, chupa, chupa y algo entra en su lugar. Y tal vez lo que entra es igual de mal o peor de lo que previamente estaba. Así que Gedeón vas a quitar el altar a Baal, vas a quitar esa fortaleza satánica y vas a poner una fortaleza espiritual en su lugar. Porque si tú logras destruir la fortaleza satánica, pero no instalas una fortaleza espiritual, estás en lo mismo. Estoy evitando la tentación de saltar a escenas donde Cristo habla de demonios que dejan a uno. Dejan su casa. Pero al tiempo regresan. Y vienen 7 cuates peores que él. Y el fin de ese hombre es peor que el principio. Punto es, mis hermanos, no solo existe la necesidad de erradicar fortalezas satánicas, sino de llenar en su lugar pensamientos santos. Segunda Reyes, capítulo 23. Sigue conmigo en esta jornada. Segunda Reyes 23, versos 12 al 15. Por los que están leyendo la Biblia con nosotros en el programa, estamos en estos capítulos, leyendo los reyes, ¿verdad? Por aquí, por allá, y a veces puede causar confusión porque menciona los dos reinos, ¿verdad? Israel y Judá, y a veces los reyes son contemporáneos, se menciona el uno con respecto al otro. No te agobies por todos los datos y nombres y todo eso que da. Trata de enfocarse, ¿verdad?, en lo que está sucediendo. Y sé que será de bendición. Lean conmigo versículo 12 al 15. Este capítulo narra las reformas espirituales hechas por Josías. Dice verso 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la techumbre de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo en el torrente de Cedrón. Asimismo profanó el rey los altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de Moab, y a Milcom, abominación de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y taló los bosques e hinchó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el alto destruyó. Y quemó el alto y la tornó en polvo y puso fuego al bosque. ¿Cómo resumo lo que Josías hizo? Bueno, antes que nada, Josías reinó unos 330 años después de Salomón. Salomón era el rey, el hijo de David, ¿verdad?, que hizo el templo. Pero lamentablemente, Salomón, por tan sabio que era, no era inmune al pecado. Y ese hombre comenzó a meterse con mujeres extranjeras, mujeres paganas, mujeres idólatras. Y ese hombre no solamente hizo templos para Dios, hizo casas de adoración y altares para dioses falsos. Y ahí permanecieron durante el reino de Salomón, su hijo Roboam y todos los reyes después de ellos. No me acuerdo exactamente, creo que eran como 10 o 13 reyes entre Salomón y Josías. Unos 330 años. Altares y casas a dioses falsos habían permanecido. Y había reyes que sabían que no estaba bien, pero no se atrevían a destruir la fortaleza. Hasta que Dios levantó un joven. Comenzó a reinar a los 8 años, puro patojo. Y comienza a reinar, comienza a buscar de Dios y comienza a hacer reformas espirituales. Y una de las cosas que él hizo, dijo, esas fortalezas satánicas se tienen que ir. Aunque mi padre y mi abuelo y bisabuelo y desde los días de Salomón allí han estado.
y hace tiempo alguien los hubiera destruido, es mejor tarde que nunca. Cuando pensamos en nuestras propias vidas, tal vez hay una fortaleza que ha estado por años, décadas, que simplemente ha sido parte ya de su vida por tantos años. Le voy a decir lo mismo que diría Josías, es mejor tarde que nunca. Es mejor destruir esa fortaleza ahora. Aunque haya estado en la equivocación por muchos años, alguien tiene que hacer la diferencia, alguien tiene que destruir esa fortaleza. Y Dios lo bendijo. Dios bendijo las reformas que hizo Josías. No se puede dejar permanecer una fortaleza satánica simplemente por el hecho que haya estado por mucho tiempo. Amós capítulo 2, dos más le voy a dar. Amós capítulo 2. Ahí metido en los profetas menores. Oseas, Joel, Amós. Después Daniel, ahí está Amós, capítulo 2, verso 9. Y yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. Los cedros es un árbol muy alto. El país del Líbano tiene el cedro ahí en su bandera, es un árbol bien grande. Y fuerte como un alcornoque, fuerte y alto estaba el amorreo. Y dice Dios, y destruí su fruto arriba, sus raíces abajo. Su fruto arriba y sus raíces abajo los he destruido. Dios describe al amorreo como un árbol fuerte y alto y menciona una destrucción total, tanto de lo que es visible, el fruto, como lo que no se puede ver porque es subterráneo, las raíces abajo. Ahora, esto no es muy profundo, deben saberlo. Lo que uno ve de un árbol es el tronco y las ramas, las hojas y el fruto. Pero ¿cómo ese gran árbol recibe tanto su alimento como su sostén? Por las raíces. De modo que si se desarraiga ese árbol, no importa qué fuerte esté el tronco, se va para abajo, porque las raíces han sido cortadas. Estaba pensando en un trabajo que tuve, el primer trabajo que tuve, que trataba con jardinería. Y a veces nos mandaba el patrón a sacar la mala hierba y la cizaña de entre las plantas que le estaba creciendo. Y había uno en particular, diente de león. ¿Conocen la hoja de diente de león? Dandelion. El diente de león, amarillo, redondo, ¿verdad? Y nos avisó, cuando ustedes van a sacar un diente de león, es muy fácil arrancarlo. No lo hagan. ¿Por qué, patrón? Porque lo que tú ves arriba, tiene muchísimo más abajo de raíz. El diente de león tiene una raíz bien larga, extendida. Y si tú no la sacas de raíz, va a generar una nueva planta y más fuerte todavía. Y sigue creciendo la raíz. Así que tenía como una especie era como un tenedor, que no tenía que pasarle a los 4 lados del diente de león. Y ahí sí, una cosa bien larga que parece interminable. Y así tenemos que sacar el diente de león. Me pongo a pensar cómo Dios destruyó una fortaleza satánica desde el fruto arriba con sus raíces abajo. Me pongo a pensar, mis hermanos, si no se llega a la raíz del problema, a lo que no es visible, esa fortaleza se va a reconstruir. Ese pecado, si no se trata desde raíz, no solamente la síntoma, eso es parte, pero no es el todo. Hay que llegar a la mera raíz de esa fortaleza para poder erradicarla de la vida de uno. Salmo 51, vamos allá. Salmo 51. Muchos conocen el pecado grande de David, donde se metió con Betsabé.
y su salmo de arrepentimiento, ¿verdad? Salmo 51. Donde él derrama su corazón al Señor, pidiendo perdón por lo que había hecho. Un salmo sumamente profundo de un hombre quebrantado y cargado con la culpa de su pecado. Y sí, muchos versículos tratan con la confesión de pecado, ¿verdad? Por ejemplo, verso 1, lávame más y más de mi pecado y límpiame de mi pecado. Verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. David quería alivio de la culpa de su pecado, lo cual es importante. Pero eso es tratar con el síntoma del pecado, porque el pecado produce remordimiento y culpa en la vida del creyente. Pero también este salmo, David va más abajo. David se trata de la raíz del problema. Su pecado con Betsabé, adulterio. Lo hizo, estuvo mal, pidió perdón. Pero ¿sabe lo que le inspiró a David a hacer lo que él hizo? ¿Qué hizo? Bueno, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El adulterio que cometió con Betsabé era la síntoma de un corazón que no estaba limpio delante de Dios, de un espíritu que no estaba recto dentro de Dios. El pecado sí era problemático, el pecado sí tenía que ser perdonado, pero para no seguir haciéndolo. Porque si pide perdón por pecado en sí y todavía su espíritu quedaba impío, todavía su corazón sucio, a la semana volvería a hacerlo. Porque no se sacó de raíz. Dijo Dios de la fortaleza en Amorreo, destruye el fruto arriba y la raíz abajo. Cuando se trata de destruir una fortaleza satánica en tu vida, sí, lo visible hay que erradicarlo, sí, hay que pedir perdón de pecados, claro que sí, Dios es fiel y justo para perdonar, pero más de ahí hay que llegar al meollo. Hay que llegar a por qué usted buscó o permitió esa fortaleza en primer lugar. Porque si no se trata de eso, no hombre, botas la fortaleza y el siguiente día Satanás está armando otra vez. Con las hormigas, hagan sus colmenas, uno tal vez por descuido, por travieso, bota la colmena, el nido, y el siguiente que están haciendo las hormigas, otra vez, construyendo. Y así hará Satanás si no se saca, no destruye la fortaleza desde abajo, desde su raíz. Hechos 19, un ejemplo más. Si esto fuera un deporte, estaríamos en entradas extras. Tiempo extra, ¿verdad? Pero es emocionante en los juegos cuando van a tiempo extra, así que nadie se queja, ¿verdad? Porque un juego de fútbol se extiende otros 10 minutos, ¿verdad? 15 minutos. Así que no se quejen porque me dio por predicar largo esta mañana. Hechos 19. En esta ciudad, este capítulo, Pablo estaba predicando el evangelio por todos lados, ¿verdad? Y haciendo maravillas, cosas singulares hechas por Pablo. Y gracias a Dios hubo una gran recepción del evangelio de Cristo. Tal es que en verso 18 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Cuando Pablo predicó en Éfeso, muchos creyeron, dice. Y muchos confesaron sus hechos. ¿Sabe qué? Confesión de pecado es fruto del arrepentimiento. Juan Bautista predicaba así. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento.
Y aquí hay un pueblo que escucha el evangelio, es convencido de su pecado y vienen y dicen, confiesan en lo que estaban metidos. Bueno, específicamente ¿qué? Habían practicado vanas artes, magia, brujería, hechicería, todo aquello. Y tan entregados estaban a esas prácticas que habían adquirido muchos libros. Muchos libros adquirieron durante los años. Y cuando ellos vinieron para confesar sus pecados, sabían que no solamente era eso. Necesitaban hacer algo para destruir las fortalezas satánicas que había en su vida. Si ya yo soy creyente, ya yo creo en Cristo, ya voy a ser bautizado, ya voy a ser parte de la iglesia, no puedo dejar que esos libros satánicos estén en mi casa. No es posible. Pero ¿cuánto he invertido en esto? ¿Cuánto dinero he pagado por los libros? Me da pesar botarlos. De perder de venderlo a alguien para recuperar un poco de dinero. No para los efesios. Los efesios como grupo, todos los que estaban envueltos en esas cosas, vienen, hacen una gran hoguera y depositan los libros satánicos en esa hoguera. Y un contador por ahí comienza a sumar. Dice, no, pues ese libro costaba 20, aquel 50, ese 100. Y hace las cuentas y dice, 50,000 denarios. Un denario es lo que se gana un día. 50,000 denarios tienen 50,000 días de trabajo. Si en un año hay unos 250 días de trabajo, sería como 20 años de trabajo. Lo que usted ganaría en 20 años, imagínese, echarlo en una hoguera. El valor que tenían esos libros. Pero los hermanos en Éfeso dijeron, no podemos dejar que permanezca esta fortaleza satánica. Y conste, mis hermanos, que en versículo 20, en resultado a sus hechos, crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Cuando se destruye la fortaleza satánica, una vez y para siempre, en la vida de uno, el resultado natural y esperado es que la palabra del Señor vaya creciendo en poder. Los hermanos en Éfeso nos enseñan esto. Lo que es de la vida vieja ha de ser eliminado. Si ya soy un seguidor de Cristo, no puedo retener las cosas ni para nostalgia, retenerlos en mi hogar. Necesito destruir las fortalezas satánicas que son de la vida vieja. Quiero terminar con un solo pasaje, ya, prometo. Primero de Juan. Y tal vez esto va a dar paso al mensaje para el domingo de arriba. Destrucción de fortalezas. Dios habla mucho de eso. Derribar altares. Destruir aquello que Satanás ha edificado. Y antes de que alguien salga de aquí diciendo, pastor, es que tú no entiendes lo fuerte que es esta fortaleza. He intentado derribarla y no se deja. Ok. Primero de Juan 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Hay alguien de Dios en este lugar? Levanta la mano. Ok. Para ti entonces. Sois de Dios. Y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Leímos al principio, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No existe una fortaleza satánica tan fuerte, tan fortificada, tan guardada y vigilada, que un armamento divino no lo puede destruir.
cualquier fortaleza satánica, si se aplica en las armas de nuestra milicia, que son poderosas, podremos vencer cualquier fortaleza satánica. Pero noten que la promesa es para las armas poderosas de Dios. Tratas en tus fuerzas y va a ver qué pasa. Satanás se va a burlar de ti. Te acercas a su fortaleza ahí con tus armas carnales. No, hombre, le da risa. Le da risa al diablo. Pero tú te acercas a su fortaleza con el armamento poderoso de Dios, es otro asunto. Ya está temblando. Ya está temblando, sabe que viene. Mis hermanos, destruyamos aquello que si no lo destruimos, nos va a destruir a nosotros. Piensa en las termitas. Hay que destruir aquello que te quiere destruir a ti. Oremos, Padre Celestial, gracias, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Sin ti, no, hombre, somos presa fácil para el diablo, pero contigo somos más que vencedores. Espero, mi Dios, haber sido fiel a tu palabra en mostrar ejemplos de hombres y mujeres quienes destruyeron fortalezas satánicas por más fuertes y más arraigadas que hayan sido, para que tengamos esperanza y consolación por las Escrituras de que nosotros también podemos y debemos destruir aquello que si no lo destruimos eventualmente nos va a destruir a nosotros. Guarda a tus hijos, Padre. Danos esa valentía para poder vencer a Satanás y todas sus artimañas. Dios exhorte, edifique a cada creyente que desea vivir en tu poder. Y haznos, Señor, más que vencedores. Padre, bendiga el resto de este día, bendiga la tarde, también el culto esta noche. Porque es el nombre poderoso de Cristo Jesús que pedimos todo esto.